Bienvenidos de nuevo a este espacio donde siempre traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las historias que nos mantienen al borde del asiento. Es un placer tenerlos de vuelta. Hoy, queridos amigos, tenemos algo que realmente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para todos aquellos que amamos y seguimos de cerca la carrera y la vida de nuestros queridos Ander Zel y Kerem Bürsin. El titular lo dice todo: 09 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y créanme, la palabra impactante se queda corta, estamos ante un terremoto mediático. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyar el trabajo que hacemos con tanta dedicación para ustedes. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y únanse a nuestra creciente familia de amantes del espectáculo y las noticias de última hora. Hoy vamos a desgranar todo lo que rodea esta noticia que ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. ¿De qué se trata exactamente? Es algo que en el fondo temíamos pero no queríamos creer. ¿Cómo han reaccionado sus fans, sus colegas y, lo más importante, ellos mismos? Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las implicaciones, a intentar descifrar qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem, y a recordar el fenómeno que representaron juntos. No se vayan, que esto se pone intenso y lleno de emociones. Como muchos de ustedes sabrán, Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía durante y sobre todo, después de su exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. La química entre ellos era tan palpable, tan electrificante, que traspasó la pantalla y se instaló en la vida real de manera espectacular. Su romance, que nació en el set de filmación, cautivó a millones de fans alrededor del globo. Cada foto juntos, cada aparición pública, cada rumor sobre su vida en pareja era analizado con lupa, creando un universo paralelo de admiración y seguimiento constante. Eran la pareja dorada, la que parecía tenerlo todo: talento desbordante, belleza deslumbrante, éxito profesional rotundo y, lo más importante, un amor que a ojos de sus seguidores parecía indestructible. Eran la personificación de un cuento de hadas moderno en el mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus giros inesperados, sus vueltas de tuerca que a menudo escapan a nuestro entendimiento o a nuestras expectativas. Y esta noticia del 09 de noviembre de 2025, que ha llegado como un rayo en un cielo despejado, nos ha dejado a todos boquiabiertos, descolocados y con un nudo en la garganta. Para ser más específicos, la noticia que ha paralizado Internet, que ha generado miles de titulares y un debate sin fin, es la siguiente: Ander Zel y Kerem Bürsin han decidido separarse. Sí, lo han leído bien, y aunque sé que para muchos de ustedes, como para mí, esto es difícil de asimilar, parece que la relación que tantos admirábamos, la historia que tantos esperábamos que perdurara para siempre, ha llegado a su fin. Es un adiós que resuena con fuerza en el corazón de sus seguidores. Las primeras informaciones, como suele suceder en estos casos, surgieron de fuentes muy cercanas a la pareja, de medios de comunicación turcos con un historial de credibilidad comprobada que, tras semanas de rumores sigilosos, de cuchicheos en los pasillos de la industria y de especulaciones en redes sociales, finalmente han confirmado lo que muchos temíamos pero no queríamos creer. Al principio, todo eran murmullos, especulaciones alimentadas por la ausencia de nuevas fotos juntos, por dejar de seguirse en redes sociales, por pequeñas inconsistencias en sus agendas públicas que parecían indicar distancias. Pero la confirmación oficial, que llegó con un comunicado conjunto emitido esta mañana, ha puesto punto final a las conjeturas y ha solidificado la triste realidad. El comunicado, breve pero directo, fue publicado simultáneamente en sus cuentas oficiales de Instagram, el lienzo digital donde compartían los momentos más importantes de sus vidas. En él, Hande y Kerem expresan con palabras mesuradas pero emotivas su profundo respeto y cariño mutuo, agradecen el apoyo incondicional de sus fans durante los años que compartieron como pareja, y piden comprensión y privacidad en este momento tan delicado. No entran en detalles sobre las razones específicas de la ruptura, lo cual es comprensible y debemos respetar. La privacidad en momentos de dolor es un derecho fundamental, y aunque la curiosidad sea grande, la empatía debe prevalecer. Sin embargo, las fuentes extraoficiales, aquellas voces discretas pero bien informadas, que siempre circulan en el entorno del espectáculo, apuntan a una serie de factores que gradualmente habrían llevado a esta difícil pero, al parecer, necesaria decisión.
Algunos de estos rumores, y es importante recalcar que son rumores y debemos manejarlos con cautela, sugieren que las exigencias implacables de sus carreras profesionales, sus ambiciosos proyectos individuales que los han llevado a diferentes rincones del mundo, habrían creado una distancia cada vez mayor entre ellos. Ambos son actores de talla internacional, con agendas de trabajo extenuantes, rodajes en diferentes continentes y compromisos que los mantienen separados por largos periodos. La rutina de un actor de éxito es agotadora y a menudo incompatible con la estabilidad de una relación que requiere presencia y tiempo compartido. Se habla de que la presión mediática constante, la lupa que siempre está sobre sus vidas, la falta de tiempo para cultivar su relación en la intimidad, lejos de los flashes y los micrófonos, y las distintas visiones sobre el futuro personal y profesional, habrían ido minando la relación poco a poco como la erosión del tiempo sobre una piedra. Otros susurros en los pasillos de la industria, aquellos que provienen de personas cercanas al círculo íntimo, hablan de un desgaste natural, de que simplemente con el paso del tiempo, las personas cambian, evolucionan, descubren nuevas facetas de sí mismas y a veces esos caminos divergentes hacen que una relación, por muy sólida que parezca en un principio, no pueda seguir adelante. Es una realidad dolorosa pero innegable en muchas historias de amor, incluso en las que comienzan con tanta magia, tanta pasión y tanta conexión. El amor puede ser un motor poderoso, pero no siempre es suficiente para superar las diferencias fundamentales de la vida y las aspiraciones individuales. Lo que sí es cierto y ha sido evidente para todos, es que la reacción de los fans ha sido abrumadora. Las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza, de incredulidad, de desilusión, pero también, afortunadamente, de mensajes de apoyo y comprensión hacia Ande y Kerem. Muchos están compartiendo clips de sus escenas más románticas en Senkalkam, reviviendo los momentos que los enamoraron, tanto a ellos como a los personajes de Eda y Serkan, esos dos seres que se convirtieron en el epítome del romance televisivo. Otros están enviando fuerza y energía positiva a Ande y Kerem, reconociendo que aunque como fans idealicemos sus vidas y sus relaciones, ellos también son seres humanos con sus propias batallas, sus propias decisiones y sus propios corazones que pueden sufrir. La comunidad online se ha dividido, como suele suceder, entre quienes aceptan la noticia con madurez y un sentido de comprensión, y quienes se aferran a la esperanza de una reconciliación, de un milagro que los vuelva a unir. Es natural, cuando uno se ha encariñado tanto con una pareja, desear que superen cualquier obstáculo. Pero lo importante aquí es recordar que lo que vemos de las celebridades es solo una parte de sus vidas, cuidadosamente seleccionada y a menudo curada para el público. Sus decisiones personales son suyas y deben ser respetadas, independientemente de lo que nos gustaría a nosotros como espectadores. Ande Erçel, quien recientemente ha estado inmersa en proyectos internacionales de gran envergadura y en su faceta como embajadora de diversas marcas de lujo, ha mantenido un perfil relativamente bajo en las últimas semanas, algo que ahora, a la luz de esta noticia, cobra un nuevo y melancólico sentido. Su enfoque en su carrera, su expansión a mercados globales, podría haber sido uno de los factores que, sin quererlo, generaron la distancia. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado enfocado en nuevas producciones, en proyectos que buscan consolidar aún más su carrera en la industria del cine y la televisión. Aunque sus apariciones públicas conjuntas eran más esporádicas en los últimos tiempos, siempre había un halo de complicidad y cariño en el aire cuando se mencionaba el nombre de Ande, una conexión que ahora se desvanece. Esta noticia, sin duda, marca un antes y un después en el universo fan de Ande y Kerem. Representa el fin de una era, el cierre de un capítulo que muchos de nosotros seguimos con tanto entusiasmo, con tanta alegría y con tanta esperanza. Es un recordatorio agridulce de que las historias de amor, incluso las más famosas, las más mediáticas y las que parecen sacadas de un guión de cine, no siempre tienen un felices para siempre al estilo de los cuentos de hadas. La vida real es mucho más compleja y a veces más dolorosa. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues la verdad es que es incierto, un lienzo en blanco para cada uno de ellos. Lo más probable es que ambos retomen sus carreras con un renovado enfoque, consolidando aún más sus carreras individuales y explorando nuevas oportunidades. Ande tiene un potencial increíble para seguir brillando en la escena internacional y Kerem, con su carisma, su talento y su dedicación, sin duda continuará cosechando éxitos y cautivando a audiencias en todo el mundo. Quizás con el tiempo, la distancia y las experiencias que acumulen por separado, sus caminos vuelvan a cruzarse en el ámbito profesional o incluso personal, pero eso por ahora es solo especulación y un deseo lejano de sus seguidores. Lo que sí podemos hacer como fans, y lo que debemos hacer para honrar la admiración que sentimos por ellos,
es seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Debemos admirar su talento, celebrar sus logros y desearles lo mejor en sus caminos por separado. Ellos nos regalaron momentos inolvidables, tanto en pantalla como a través de su relación, y eso es algo que siempre podremos atesorar en nuestros corazones de seguidores. Es importante recordar, y este es un mensaje que quiero recalcar especialmente, que si bien nos involucramos emocionalmente con las historias y las vidas de nuestros ídolos, debemos mantener siempre un profundo respeto por su privacidad y sus decisiones personales. El dolor de una ruptura, la tristeza de una separación, es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, y debemos ser capaces de empatizar con ellos en este momento tan delicado. En lugar de juzgar o especular sin cesar, debemos ofrecerles nuestro apoyo silencioso y nuestra comprensión. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, y para dejarles con una imagen clara de la situación, la noticia impactante que ha sacudido el mundo del entretenimiento es la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, confirmada oficialmente el 09 de noviembre de 2025. Esta noticia ha sorprendido a todos, ha generado una ola de reacciones en redes sociales y ha puesto fin, de manera oficial, a una de las parejas más queridas y admiradas del espectáculo turco. Aunque las razones específicas de la ruptura no se han revelado oficialmente, se especula que las exigencias de sus carreras profesionales, la distancia geográfica y las diferentes trayectorias vitales habrían sido factores determinantes en esta difícil decisión. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis detallado de la noticia. Sé que para muchos ha sido un golpe, una decepción, pero espero que esta información les haya ayudado a entender mejor la situación, a procesar la noticia y a mantener la perspectiva. Ahora, y esto es lo más importante para mí, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro, o piensan que esta es una despedida definitiva? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios, me interesa muchísimo leer sus reflexiones, sus sentimientos y sus perspectivas. Su participación enriquece nuestro canal y crea un espacio de diálogo y comunidad. Y antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, informativo y bien desarrollado. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también siguen a Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de la noticia y podamos compartir nuestras opiniones. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad, noticias exclusivas y análisis profundos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más historias que los mantendrán pegados a la pantalla. Hasta la próxima, queridos seguidores.